2015 y 2016, la victoria de Mauricio Macri en Argentina y el derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil, acompañados del desastre económico, político y social en Venezuela y Nicaragua, parecieron sellar el fin de la marea rosa, de la época dorada de las izquierdas en América Latina. Sería el cierre de un periodo de excepción, irrepetible, que además los movimientos progresistas ni siquiera habían logrado coronar con victorias en 2 de los 8 países más grandes del continente, México y Colombia. La derecha celebró que había resistido con éxito al reto planteado por las izquierdas, del que solo quedaban como muestra vergonzosa las dictaduras de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro, sirviendo como luminoso anuncio de advertencia para los pueblos que se vieran en tentación de repetir el experimento. Sin embargo, el 1 de julio de 2018, la tendencia empezó a invertirse de nuevo, justamente en México, al principio de manera pausada. Bueno, el conteo preliminar, Andrés Manuel López Obrador lidera con un amplio margen las presidenciales de México, logra el 54% de los votos. Su victoria significa que por primera vez gobernaría el país un político de izquierda. Más de un año después, en octubre de 2019, Mauricio Macri fue vencido por Alberto Fernández. Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Y el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia fue desmontado en octubre de 2020 con un fuerte bofetón del electorado en Bolivia. Arce salió vencedor en la primera vuelta de las elecciones generales celebradas este domingo con más del 50% de los votos. Si el retorno de las izquierdas se había estado dando en 3 eventos anuales, el 2021 produjo otros 3 en un solo año, empezando por Perú en julio. Está en la recta final y la ventaja de Pedro Castillo sería irremontable. El pueblo se ha impuesto a esta gesta. En noviembre siguió en Honduras. Apuntan a una victoria de la izquierda encabezada por Xiomara Castro después de 12 años de oficialismo. Para cerrar el año de manera apoteósica. Y en Chile ganó la izquierda la presidencia. Gabriel Boric se convertirá en el mandatario más joven de la historia de ese país. Y con sólidas perspectivas en 2022, por la posible conquista del que, con México, era un baluarte inexpugnable de la derecha. Colombia, con Gustavo Petro en mayo, más el importantísimo retorno del expresidente Lula da Silva para gobernar al gigante de la región, Brasil, en octubre. Si las elecciones para la presidencia de la República fueran mañana, ¿por quién votaría? Gustavo Petro, 23%. Federico Gutiérrez, 5%. Rodolfo Hernández, 4%. Alejandro Char, Sergio Fajardo, Enrique Peñalosa tienen cada uno 3%. Esta nueva muestra del Instituto IPEC se mantiene y se confirma lo que venían indicando todas las encuestadoras hasta el momento. Una amplia ventaja del expresidente Lula da Silva en la carrera hacia las presidenciales del 2022, con más de 20 puntos por encima de Jair Bolsonaro. Partidos de izquierdas ganaron en México, Argentina, Bolivia, Honduras, Perú, Chile y en 2022 probablemente Brasil y Colombia. Esta semana nos preguntamos, ¿vamos hacia una nueva época dorada de las izquierdas latinoamericanas? ¿Pero de qué izquierdas estamos hablando? ¿Qué retos les plantea la victoria en Chile de Gabriel Boric, de 35 años, a presidentes de izquierdas que le doblan la edad? Esto es Choque de Imperios. Cada viernes tu podcast para entender la historia de hoy y la de mañana. Soy Temoris Greco. Choque de Imperios. En su momento de mayor expansión, en el año 2011, la llamada Marea Rosa se extendía por la mayor parte de América Latina. Presidentes que se presentaban como izquierdistas
gobernaban en 12 de los 19 países del continente, es decir, al 62% de su población. 2 de cada 3 latinoamericanos tenían a un mandatario progresista. Al comenzar 2022, algo similar ocurre en 9 países que representan al 47% de los habitantes. Pero si el gobierno de Pedro Castillo en Perú consigue evitar que lo derriben y se materializan los pronósticos en Colombia y sobre todo en Brasil, las izquierdas estarán gobernando a fin de año nada menos que al 90% de las y los latinoamericanos. Algo nunca visto. En diciembre, en Miami, Florida, el novelista Mario Vargas Llosa, vocero de la campaña continental de la organización ultraderechista estadounidense Atlas Network, expresó su alarma. Podemos estar perdiendo América Latina. ¿Qué es lo que queda en América Latina? Uruguay y Ecuador. El problema de estos análisis, tanto los que festejan el avance de las izquierdas como los que los ven como tragedia, es que están poniendo como iguales a gobiernos que en el fondo son muy distintos y a veces antagónicos. El mismo Gabriel Boric, presidente electo de Chile, ha sido crítico de algunos de ellos. Al respecto de Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega metió a la cárcel a todos los candidatos opositores para asegurar su reelección, Boric sostuvo: Nicaragua, como todos los países de la región, pero ahora estamos hablando específicamente de Nicaragua, necesita democracia, no las elecciones fraudulentas que llevaron adelante Ortega y Murillo. Sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo que nosotros tenemos que tratar de ver desde la experiencia política que significó la Revolución Bolivariana, o que ha significado la Revolución Bolivariana, que desde mi perspectiva por lo menos está en una crisis, más allá de los factores externos, en una crisis que nos dice que ese no es el camino a seguir. Y al respecto de la represión en Cuba contra los opositores que salían a protestar, Boric declaró: solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno de Díaz-Canel y sin empates ni dudas. Y el llamado de Díaz-Canel a enfrentar y a decir que la calle solamente de un grupo de gente y no de otros quienes puedan tener derecho a protestar, desde mi punto de vista es equivocado. Algunos izquierdistas se molestaron con esas posiciones, pero Boric está incidiendo en uno de los puntos no resueltos entre esos gobiernos y los distintos movimientos progresistas. O se está con la democracia o no se está. O se defienden los derechos de la gente o se es cómplice de quien se los arrebata. Todos los presidentes que han llegado al poder en estos 3 años lo hicieron respetando las reglas de la democracia y haciéndolas respetar. Pero en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, la disidencia es sistemáticamente oprimida con la brutalidad de la policía, el ejército y la cárcel. La prensa crítica es aplastada y las castas supuestamente revolucionarias no son más que nuevas oligarquías corruptas con disfraces de izquierda. Si alguna vez fueron progresistas, hoy de eso no les queda más que una etiqueta que usufructúan como franquicia. Y una coartada, la de que es imperativo apoyar a esos regímenes porque si no, se ayuda a la dominación estadounidense. Esto ya no convence a las generaciones jóvenes de las izquierdas. Yo creo que nosotros no tenemos que elegir entre condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos. El bloqueo que hace Estados Unidos es un bloqueo criminal que tiene que acabar. Y las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa y la carestía que se está viviendo hoy día en Cuba también es algo condenable y a lo cual tenemos que colaborar a solucionar, y por eso insisto, solidaridad con el pueblo cubano que hoy día se manifiesta por estas causas. Una vez que tenemos claro que una cosa es la izquierda democrática y otra muy opuesta son las dictaduras disfrazadas de izquierda, sigue preguntarnos: ¿qué tipo de izquierda democrática necesita América Latina en pleno siglo XXI? No la de los años 70 y 80 del siglo pasado. Esa que brilló en su momento, que respondió a las sociedades y los problemas de la época, no puede ofrecer soluciones a las exigencias de la gente de hoy. De los jóvenes en primer lugar, pero también de quienes son mayores. Porque todas y todos vivimos en un mundo que ha cambiado aceleradamente, que se está transformando cada vez más rápido y que requiere
una enorme capacidad de adaptación de sociedades más horizontales, más diversas, más proactivas. Aunque él mismo se ve como heredero de las luchas históricas, lo cual es correcto, Gabriel Boric está mirando al futuro, como necesitan hacer las izquierdas de vanguardia. La mayor parte de los jerarcas de izquierda democrática se formaron políticamente en los 70 y 80. Lula tiene 76 años, AMLO 68, Fernández y Petro 61. De este grupo, el jovenazo es el peruano Pedro Castillo, que solo tiene 52 años y entiende mucho de los problemas del mundo rural e indígena, pero en cuanto a los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, sostiene posturas del siglo XIX. No quiero decir que la edad los descalifique, de ninguna manera. No faltan personas mayores con una mentalidad muy actual, con frecuencia adelantada a su tiempo, como el uruguayo José Mujica, a sus 86 años, por ejemplo. Pero en casos como los de esos líderes, actualizar su pensamiento y su práctica no parece ser de su interés. Pongamos el caso de un dirigente que ha sostenido que el feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos humanos fueron desarrollados por el neoliberalismo para confundir a la gente. No se da cuenta de que son movimientos con causas muy claras y raíces sólidas en las sociedades de nuestros días, formados por gente que por décadas ha hecho un trabajo importantísimo que avala su autoridad social y política. Negarlo es evidencia de que no se ha logrado hacer el tránsito intelectual y sensible al siglo XXI. Además, todos son presidencialistas. Al mejor estilo latinoamericano antiguo, de derechas o de izquierdas, creen que la política inicia y termina en la figura central del presidente, que ahí se debe concentrar el poder, que el presidente sabe mejor que nadie qué es lo que hay que hacer. Es lo contrario de lo que sostiene Gabriel Boric. Yo espero ser un presidente que cuando termine su mandato tenga menos poder que cuando empezó. Y eso implica una pérdida de poder o una cesión de poder desde el presidente, que hoy día lo concentra mucho. Las sociedades modernas ya no funcionan de manera dependiente. Las mujeres, las comunidades, los jóvenes, los grupos minoritarios tratan de tomar decisiones propias y se enervan ante las imposiciones. Crece la importancia de la colaboración. Por eso es atractiva una actitud fresca, cercana a la gente, como la de Boric, que tiene 35 años y quien en su discurso de victoria destacó el papel de una mujer de la misma edad, a quien le reconoce una parte importante del mérito, porque las hazañas no las hace uno solo, ni una sola. Quiero agradecer también a mi jefa de campaña, Isquia Siches, que se la jugó recorriendo prácticamente todo el país y que ha puesto todo y más en esta candidatura, con tanto amor, tanta energía, tantas ganas. Como ella nos dijo, mirando a los ojos de su hija Cala, sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. En una época en la que los mensajes se hacen cada vez más pequeños, con tweets de 280 caracteres y reels de 15 segundos, los discursos de los políticos aburren cada día más. Algunos candidatos han tratado de seducir mediante la banalidad y la frivolidad, a veces con éxito, como el nuevo gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez. ¿Quieres ver mis tenis? ¿Qué tal? Fosfo, fosfo. La mayoría hacen el ridículo bailando y haciendo tonterías en una tiktokización de la política, porque alguien les dijo que eso es lo que quiere ver la juventud. No le tenemos miedo a nadie, ni a los juniors, ni a los corruptos, ni a los incongruentes. ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! La campaña de Boric y sus compañeras y compañeros, en cambio,
logró innovar en términos formales, con sentido del humor, sin caer en la torpeza de renunciar al contenido, a las propuestas. A ver, espera. ¿Y qué pasa si hacemos otra cosa? Perdón, tenía entendido que en este spot solo hablaba la voz en off. No quiero que esto sea solo un discurso. Mostró una vocación por ser incluyente, por representar a la sociedad chilena en su complejidad, y tuvo el acierto de poner por delante a quienes en el futuro vivirán mejor o peor, dependiendo del éxito que tenga con sus decisiones, con sus acciones. Y quiero agradecer a alguien que ha estado, o que en general está ausente de los discursos de los políticos. Quiero agradecerle especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia la esperanza del Chile que aspiran. A las mujeres de nuestra patria, que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. A las disidencias y diversidades que han sido largamente discriminadas en esta campaña y vieron amenazadas los pocos logros que han tenido. El derecho de los pueblos originarios de mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales. Las izquierdas en América Latina se verán confrontadas por este discurso moderno, de avanzada, sobre todo si las palabras encuentran su cauce hasta los hechos. Porque un gobierno no avanza solo. Basta de despotismo ilustrado de los que creen que se puede hacer un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo. La diferencia entre los dirigentes que necesita cada época y los que actúan pensando en tiempos anteriores no está en la edad, sino en la capacidad de atender, entender y reaccionar. Espero que los que llegaron al poder y los que vienen estén mirando a Boric con todo lo que representa de una renovación necesaria para las izquierdas y que actúen con reflejos buenos y rápidos, para que esta nueva marea rosa pueda transformar profundamente a América Latina y no se quede en una anécdota de mapas pintados y momentos emocionantes. No vine acá para tener una conversación conmigo mismo. No vine acá para hablar solo con los que piensan como yo. Llegamos acá en un proyecto colectivo para conversar también con quienes piensan diferente. Que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla, que busque la unidad y que atienda día a día las necesidades de las personas. No olvides seguirme en Instagram y Twitter como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Choque de Imperios. Producción original de Audio Centro. Análisis, guión y conducción de Temoris Greco. Montaje y musicalización de Juan Bernardo Cantú. Producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Audio Centro.